Bienvenidos al dominio número 4. Vamos a ver en este dominio Communication and Network Security. Quizás de todos los dominios que tiene el cuerpo común del conocimiento, este es el que mayor contenido técnico tiene. Por lo tanto, aquellas personas que estén relacionadas con la faz técnica de la seguridad de la información no van a tener mayor dificultad y bueno, quizás aquellos que sí estén en el área funcional de la seguridad enfrenten alguna dificultad respecto a la gran cantidad de contenidos técnicos. Pero es importante entender que vamos a seguir un poco con la misma filosofía del CISSP, por lo tanto vamos a ver los conceptos por una milla de largo y una pulgada de profundidad, es decir que vamos a ver una gran cantidad de conceptos sin abordarlos en su totalidad desde el punto de vista de contenido. ¿Sí? Vamos a focalizarnos en aquellos aspectos que son más importantes para el examen. En la primera etapa vamos a ver conceptos varios y en la segunda etapa vamos a ver algunos conceptos un poco más profundos, donde vamos a charlar de firewalls, donde vamos a hablar de IDS, de IPS, de redes inalámbricas y demás. Pero antes tenemos que ver aquellos aspectos que quizás son esenciales desde el punto de vista de las comunicaciones y obviamente también de la seguridad, y vamos a hablar de lo que se conoce como modelo OSI. ¿Sí? Quizás aquellos que hayan ya pasado por algunos otros cursos o incluso carreras universitarias hayan visto este modelo y estén familiarizados, sienta las bases de muchos de los conceptos que vamos a tratar en este dominio y por eso lo vamos a ver a continuación. Este modelo se crea, ¿sí?, a partir de la necesidad de poder generar ciertos estándares y de alguna manera generar cierta interoperabilidad entre los diferentes elementos que componen el Internet Working. ¿Sí? En aquellas épocas donde no existía un modelo de referencia, se solía desarrollar en base a buenas prácticas o el conocimiento que cada uno de los fabricantes tenía en aquel momento de los dispositivos de red, y lo que solía ocurrir era que las interfaces no eran compatibles entre sí, los protocolos no podían hablar entre sí, y esto generaba una gran dificultad, sobre todo a la hora de tratar de hacer que esto se interrelacione. Entonces, en base a esa problemática es que se resuelve la creación de un modelo, ¿sí?, de un modelo que básicamente es de referencia, para que se tenga en cuenta al momento de desarrollar, y obviamente lo que hace este modelo es dividir aquellas operaciones complejas en capas más administrables, es decir, tratar de generar que esa complejidad sea modular y que obviamente la introducción de una modificación en un módulo no necesariamente tenga que ver con la modificación del resto de los módulos que se complementan entre sí. Es decir, más allá de que hay independencia entre las capas, una de las cosas importantes que tiene en cuenta este modelo es que permite que se pueda introducir una modificación en una capa, más allá de que esa capa después vaya a tener que relacionarse con la capa superior o con la capa inferior, que obviamente le presta servicios. Entre otras cosas, también lo que hace es definir las interfaces plug and play, ¿sí?, entre diferentes fabricantes. Esto es un poco lo que les comentaba al principio en cuanto a las diferencias entre los fabricantes antes de este modelo. Este modelo obviamente no es mandatorio, sino que es de referencia, pero ha sido fuertemente adoptado. Este modelo se divide en 7 capas. Una de las capas que no está documentada y a la que muchas veces hacemos referencia es la capa 8, ¿sí?, que seríamos los usuarios, que particularmente somos los que interactuamos con el resto de las 7 capas. Pero más allá de eso, las capas que realmente conforman este modelo tienen que ver con la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. La capa de aplicación particularmente es la capa que más cercana está al usuario y obviamente no se refiere a la aplicación propiamente dicha, por ejemplo, Firefox, Chrome, Mozilla, Thunderbird o Outlook y demás, sino que se refiere a la API que básicamente interfacea con la aplicación. Es decir, es hasta la API donde se refiere a la capa de aplicación. Más allá de eso, es la capa más cercana al usuario. Particularmente vamos a ver cada una de estas capas en detalle para tratar de entender cuáles son las funciones que estas capas tienen, ¿sí? Particularmente una de las cosas que van a encontrar dentro de lo que es el examen tiene que ver con preguntas que pueden estar orientadas a qué función tiene determinada capa dentro del modelo, pero también muchas veces van a encontrar preguntas que pueden llegar a tener que ver con el orden en el que se encuentran las capas y demás. Entonces, lo que les acercamos de acá es una especie de reglas mnemotécnicas donde pueden llegar a tener
las letras de cada una de las capas, particularmente tanto en inglés como en castellano. Obviamente la creación de la regla mnemotécnica en castellano, FER, ¿sí? Se la debemos a Cristian, ¿sí? Particularmente como para que puedan tener ahí una especie de regla en castellano. Pero si no, pueden usar tranquilamente cualquiera de las dos para tratar de recordarlas. Mi consejo es tratar de entender el orden en el que están y las funciones que cada una de estas cumple, porque en realidad tiene toda una lógica. Si ustedes comprenden la lógica, la función de cada capa, claramente van a poder acordarse de cada una de ellas y obviamente el orden. Pero ahí tienen la regla mnemotécnica en el caso que la necesiten. Las capas obviamente se prestan servicios unas con otras, independientemente del orden, y obviamente esas capas existen en cada uno de los elementos o las entidades que estén dentro de la red. ¿Sí? Dos computadoras que se van a comunicar, cada una de ellas, por supuesto, tiene sus correspondientes 7 capas. Y esas capas, obviamente, en cada una de esas computadoras se prestan servicios entre sí. Pero también tenemos que tener en cuenta es que como esto es una capa, o mejor dicho, un sistema, un modelo que permite interconectar y comunicar, las capas pueden necesitar, obviamente, colocar datos en cada una de sus aspectos para poder brindarle esos datos a la capa. Cumple la misma función en el host destino de la comunicación. Obviamente, la forma en la que se transmiten los datos tiene que ver con un orden que va de lo más cercano al usuario hasta la capa física. Por ejemplo, en la capa de aplicaciones vamos a tener algunos dispositivos o protocolos que están asociados, por ejemplo, a HTTP, FTP, SMTP. Podría llegar a ser un ejemplo la API de un cliente de correo. La capa de presentación lo que va a hacer es darle formateo, de alguna manera, a esos datos que la capa de aplicación le brinda a través de formatos, compresión y cifrado. ¿Sí? Es decir, ahí aparecería uno de los puntos importantes a tener en cuenta con la seguridad. Como ejemplo podemos poner cualquier tipo de formato, tanto sea en cuanto a compresión, en cuanto a cifrado o en cuanto a extensión de un archivo. La capa de sesión se va a encargar de establecer los vínculos y las sesiones entre los diferentes hosts. ¿Sí? Es el vínculo de comunicación lógica entre los diferentes hosts. Ahí existen algunos tipos de protocolos, algunos de los cuales ya están obsoletos como AppleTalk, ¿sí? Y demás. La capa de transporte es una capa que vamos a profundizar más adelante también, cuando veamos todo lo que es TCP/IP, particularmente porque lo que brinda es justamente la función de permitir transportar los datos de un extremo a otro extremo, y depende el protocolo, va a poder aplicar más o menos funcionalidad. Si estamos hablando de que estamos transportando a través del protocolo TCP, al ser un protocolo orientado a conexión, lo que va a ocurrir es que el establecimiento de conexión permita implementar ciertos mecanismos de control sobre el flujo de datos, sobre la retransmisión de datos en el caso de que los datos no lleguen de la manera correcta, sobre el ordenamiento de los datos, dado que por supuesto los datos no se transportan de forma secuencial, sino que pueden ir en diferente orden y se rearman en el destino. Y si estamos hablando de un tipo de protocolo no orientado a conexión como UDP, obviamente la calidad y los controles que se pueden llegar a hacer en esta capa obviamente son menores. La capa 3, ¿sí? Es la que se encarga del direccionamiento jerárquico, ¿sí? Es la que se encarga de dirigir los paquetes de un lugar a otro. El protocolo estrella de esta capa es el protocolo IP. Y si queremos mencionar, en vez de un protocolo, un dispositivo, el router, que vamos a ver más adelante como concepto de dispositivo, es el que se encarga en este caso de manejar el protocolo IP y a través de los protocolos de enrutamiento, enrutar el tráfico de un destino hacia otro destino. La capa de enlace de datos es la que se refleja dentro de lo que es el host propiamente dicho. Muy comúnmente se suele poner como ejemplo en esta capa a lo que es la MAC address, ¿sí? La dirección de hardware que tiene el dispositivo. Pero obviamente acá tenemos algunos otros protocolos que son importantes tener en cuenta y tenemos algunos dispositivos, como por ejemplo el switch. En este caso el switch se va a encargar de computar a través de sus interfaces el tráfico hacia los diferentes hosts, pero ya lo va a hacer obviamente en un entorno un poco más acotado, en un dominio de colisión en particular, ¿sí? Y va a permitir de alguna manera redireccionar tráfico también en la red interna a través de las direcciones MAC address. Y por último tenemos quizás la capa más alejada del usuario, la capa física, a través de la cual se transmiten los datos. En el caso puntual
de lo que puede llegar a ser un medio cableado o en lo que puede llegar a ser un medio inalámbrico, como pueden llegar a ser microondas, láser, etcétera, etcétera. Quizás esta capa es la que más cambios ha sufrido con el correr del tiempo a medida que la tecnología va evolucionando, pero obviamente el resto también. Así que tiene una especie de ejemplo de cómo estos datos se transmiten y se reciben a través de un vínculo físico, pero cada una de las capas con una función y rol específico cumple, ¿sí?, una función. Y obviamente se permite la introducción de cada uno de los cambios que quieran colocarse en cada capa sin afectar a las demás. No olviden nunca que cada capa presta servicios entre una y otra, ¿sí? Por ejemplo, la capa de presentación dialoga con la capa de aplicación, con la capa de sesión, la capa de transporte dialoga con la de sesión y la de red. Independientemente de esto, se permiten los cambios dentro de una capa sin necesidad de modificar las otras. Bien, vamos a ver un poco en detalle las capas que están en este modelo. La capa de aplicación, la más cercana al usuario, obviamente lo que tiene desde el punto de vista de seguridad son algunas cuestiones más relacionadas con protocolos y aplicativos. Hoy en día quizás, y a medida que como entendemos la seguridad y la evolución de los controles de la seguridad, es una de las capas donde estamos viendo diariamente la existencia de múltiples vulnerabilidades en base muchas veces a malas prácticas de desarrollo o inadecuados controles de configuración en cuanto a lo que es la implementación de las aplicaciones en ambientes productivos. Independientemente de esto, también esta capa está poblada de múltiples protocolos, los cuales claramente no han sido, como muchos otros protocolos de otras capas también, desarrollados con la seguridad en mente. No se olviden que en aquellos momentos, en el desarrollo básico de estos protocolos, la seguridad no era una prioridad y claramente no formaba parte del ADN del protocolo. Entonces se le han ido implementando controles de seguridad a estos protocolos a medida que han ido evolucionando, quizás de forma más reactiva que proactiva, pero independientemente, muchos de los protocolos que ustedes están viendo en ese slide, como Telnet, SMTP, FTP y HTTP, tienen, ¿sí?, su protocolo seguro. ¿Sí? Telnet, por ejemplo, ha sido reemplazado desde el punto de vista de seguridad por SSH. SMTP tiene Secure SMTP, FTP, Secure FTP, HTTP, HTTPS, y así sucesivamente podríamos mencionar una serie de protocolos que, por supuesto, tienen su correlación del protocolo seguro. Aquí tienen algunos protocolos de ejemplo de la capa 7, ¿sí?, donde pueden ver algunas otras variantes como DNS, lo que es DHCP, lo que es IMAP, LDAP, Secure FTP, que le hacía mención hace un ratito. Particularmente, todos los protocolos que estén en capa 7 obviamente van a formar parte de los ejemplos. No se preocupen obviamente por memorizarlos, quizás no van a existir preguntas dentro del examen que estén direccionadas a saber qué significa la sigla asociada a un protocolo. Sí, lo que puede llegar a existir es que encuentren en un enunciado de una pregunta menciones o referencias a los protocolos que para poder responder esa pregunta de manera adecuada van a tener que conocer claramente qué protocolo es y cuál es su función específica. La capa de presentación, la capa que está debajo de la capa de aplicación y que, como les dije antes, brinda servicios, en este caso le brinda a la capa de aplicación servicios de compresión, formateo, descompresión y cifrado de datos. Obviamente cifrado y descifrado de datos, ¿no? Este tipo de cuestiones lo que hace en cuanto a lo que es el CISSP y el CBK es darle mayor relevancia a los aspectos de cifrado, ¿no?, desde el punto de vista de seguridad. Particularmente lo que hace esto es mantener la integridad y el valor de los datos, independientemente de la representación que estos puedan llegar a tener. Maneja formatos de estándares. Esto lo que hace de alguna manera es brindar quizás mayor interoperabilidad y obviamente protocolos que manejan esos estándares. Y obviamente algunos ejemplos pueden llegar a ser cualquiera de esos ejemplos pueden llegar a ser todos los formatos que ustedes pueden estar viendo en este slide. ASCII, TIFF, JPG, DOC, DOCX y demás. La capa de sesión. La capa de sesión, como les dije hace un rato, establece, administra y concluye sesiones, ¿sí? Es la que se encarga de establecer aquellos aspectos que van de un host a otro y en todos aquellos aspectos en donde la sesión sea importante. En el inicio, ¿sí?, donde se establece durante su
operación durante todo el momento en donde la sesión está operativa y mantenida y a su finalización. En esta capa no se manejan protocolos cifrados, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la implementación básica. Lo que hace es mantener esa sesión, sincronizarla, administrar el diálogo entre las aplicaciones remotas, que claramente lo que está haciendo es brindarle servicios a las capas inferiores y superiores. Existen algunos mecanismos de control y permite 3 tipos de comunicaciones: full duplex, half duplex y simplex. En caso de que la comunicación sea full, obviamente va a permitir hablar de un extremo y del otro de manera simultánea. En el caso de que sea half, la comunicación va a ir de un extremo al otro, pero siempre va a tener la prioridad uno de los extremos. Es decir, no van a poder existir comunicaciones bidireccionales de forma simultánea. Y en el caso de que sea simplex, la comunicación es de un extremo al otro, ¿sí? Los ejemplos más representativos podrían llegar a ser, por ejemplo, en el caso de full duplex, una comunicación telefónica tradicional, donde 2 personas pueden hablar al mismo tiempo, con lo que eso conlleva, ¿no? El hecho de que las personas puedan hablar al mismo tiempo y no escucharse entre sí y tener que volver a repetir. Lleven esta analogía que acabo de hacer al tráfico y después vamos a hablar un poco de lo que son los métodos de acceso al medio, donde veamos cómo los protocolos y los métodos de acceso al medio se complementan entre sí para detectar colisiones, liberar el medio y demás. En el caso de que la comunicación sea half duplex, lo que vamos a estar teniendo en cuenta como ejemplo es una radio de onda corta, por ejemplo, donde 2 personas pueden hablar de un lado al otro, pero lo puede hacer una sola persona al mismo tiempo. Y en el caso de que sea simplex, podríamos estar hablando de un ejemplo como la televisión, ¿sí? Obviamente la comunicación es unidireccional. Yo sé que muchos de ustedes le deben hablar a la televisión, pero obviamente nunca les va a responder. Se los digo por experiencia. Algunos protocolos de esta capa pueden llegar a ser quizás como más conocidos: PPTP, Point to Point Tunnel Protocol, que es uno de los protocolos que después vamos a hacer mención en cuanto a lo que es los accesos remotos; RPC, ¿sí? Remote Procedure Call Protocol; lo que es SOX Internet Protocol, y algunos otros que quizás no son tan conocidos o también obviamente están quizás ya fuera de soporte y de implementación. La capa de transporte. La capa de transporte, como les dije, garantiza la calidad de la comunicación y la integridad de esos datos, desde el punto de vista no de la seguridad propiamente dicho, sino desde el punto de vista del flujo y la calidad de la comunicación. Lo que hace es recibir datos desde las aplicaciones y dividirlos, estos datos, para su transporte en lo que se conocen como segmentos, ¿sí? Acá es un concepto muy importante tener en cuenta, que la capa de transporte agrega un dato que básicamente se denomina segmento. Cada, obviamente, segmento tiene un encabezado y tiene una cola dentro de lo que es ese encabezado, el paquete central con los datos y la cola, que tanto en el encabezado como en la cola van a tener una serie de datos que son importantes para justamente mantener ese flujo y permitir ese transporte de datos. Típicamente en este caso estamos hablando de ejemplos como protocolos orientados a conexión como TCP o no orientados a conexión como UDP. Independientemente de esto, el ejemplo más representativo son los puertos, que pueden estar directamente en el encabezado de un paquete TCP. Los puertos son direcciones lógicas, básicamente. Existen 65.535 puertos, tanto para el protocolo TCP como para el protocolo UDP. Después los vamos a mencionar en algún momento del dominio y a ver con algún mayor detalle. Pero en este caso es importante entender que es uno de los datos que, por ejemplo, va en el encabezado de los segmentos, para saber de dónde viene y hacia dónde va. Además de esto, va a depender de cómo el protocolo pueda llegar a estar implementado, con conexión o sin conexión, TCP o UDP respectivamente, y en base a si es con o sin conexión, cuáles van a ser las medidas que va a tener cada uno de estos protocolos para controlar ese flujo de datos. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a hablar de TCP/IP y dentro de esa suite de protocolos se encuentra TCP y UDP, pero les adelanto que obviamente aquellos protocolos orientados a conexión tienen mayor capacidad de control de flujo que aquellos que transmiten con su mejor esfuerzo, como lo es UDP. Particularmente lo que hace en definición este protocolo es manejar las comunicaciones de extremo a extremo entre computadoras. Los más conocidos son TCP y UDP, no son los únicos, ahí tienen una serie de protocolos, muchos los deben conocer, otros
los deben recordar porque básicamente están fuera de implementación, pero esos son algunos de los más conocidos. La capa de red. Esta capa se ocupa del direccionamiento jerárquico del tráfico. Y ese tráfico particularmente, así como en la capa de transporte se llamaba segmento, acá se llama paquete. Y obviamente también agrega un encabezado y también agrega una cola, que lo que busca en este caso, ¿sí?, no es proveer esa comunicación extremo-extremo, sino direccionar ese paquete que contiene obviamente los segmentos con otro tipo de información particular de esta capa. En este caso puede llegar a tener que ver con los protocolos que esta capa maneja. IP, ¿sí? Acá vamos a hablar de lo que es direccionamiento IP. En el encabezado, por supuesto, va a haber una IP origen y una IP destino, ¿sí? Va a haber en la cola algunos datos, entre los que podemos mencionar el código de redundancia cíclica o CRC, que lo que hace es verificar la integridad del paquete. Y de alguna manera van a existir protocolos de enrutamiento, protocolos enrutados y dispositivos, ¿sí?, justamente como el router, que van a manejar esos protocolos de enrutamiento, como pueden ser RIP o SPF, BGP, para enrutar protocolos como IP. El objetivo principal de esta capa, recuerden, es el direccionamiento jerárquico, ¿sí? Esta capa es muy relevante y por eso la vamos a volver a abordar más adelante, no como capa de red en sí, sino como los elementos que la componen de forma más aplicable hoy, como los protocolos IP y los routers. Dentro de los protocolos no son los únicos, ¿sí? Protocolos como el recordado IPX o protocolos como IPsec, que básicamente es la versión segura IP, parte nativa de lo que es el protocolo IPv6, que obviamente también forma parte de esta capa. En la capa de enlace de datos es una capa que lo que hace es brindar la interfaz con el medio físico. O sea, claramente acá tenemos otro ejemplo más de cómo una capa se brinda servicios con otra. La capa que está en el punto 2, la capa de enlace de datos, a través de lo que es la dirección de hardware, lo que podríamos llegar a representar donde está la dirección de hardware como la placa de red, es la que brinda el método de acceso al medio físico, ¿sí?, que puede ser alámbrico o inalámbrico dependiendo del tipo de canal de comunicación. Particularmente lo que hace es transformar ese paquete, ¿sí?, dentro de un frame y de esa manera agregar a ese encabezado del frame la dirección MAC-address de origen, la dirección MAC-address destino, por lo menos dentro de lo que es el dato más representativo. Esta capa particularmente tiene dos subcapas, ¿sí? Una es lo que es el LLC, que es la que maneja las comunicaciones básicamente, y la otra es propiamente dicho la MAC-address y la definición de la misma MAC propiamente dicha. Algunos de los protocolos quizás más representativos de esta capa son el protocolo ARP, Address Resolution Protocol, que básicamente tiene la función de poder definir, ¿sí?, en base a una dirección IP cuál es la dirección MAC address asociada. El protocolo Reverse ARP, que justamente hace lo contrario del protocolo ARP, en base a una dirección MAC address definida, va a definir una dirección IP asociada a esa MAC address, y un montón de otros protocolos, ¿sí?, como los que son L2F, L2TP, que también lo vamos a mencionar más adelante como protocolos de tunelización y demás. Si de dispositivos hablamos, en este caso particular, tenemos que tener en cuenta al switch, ¿sí? Existe también el concepto de bridge, ¿sí?, pero mayormente quizás va a ser mucho más aplicable el concepto de switch. En este caso puntual, a través de lo que es el direccionamiento de hardware, ¿sí?, la dirección MAC address se va a encargar de conmutar paquetes en sus debidas interfaces. Y por último, dentro de lo que es el modelo OSI, tenemos la capa física, ¿sí? Esta capa es responsable de la transmisión de datos, ya sea a través de un medio eléctrico, óptico, dependiendo del tipo de medio que estemos utilizando para su transmisión, y lo que hace es convertir bits en señales eléctricas con distintos voltajes, particularmente para poder llevar adelante su transmisión. Dentro de esta capa existe un dispositivo que no tiene que ver justamente con el medio ni con el cable propiamente dicho, más allá de que lo veamos en algunos minutos más a este tema, que es el hub, ¿sí? El hub de alguna manera es un concepto, bueno, quizás muchos de ustedes, dependiendo de la edad, no conozcan ni hayan visto operativamente este tipo de dispositivos, pero les doy fe que hace muchos años atrás, o no tantos quizás,
10, 12, 15 quizás, eran bastante comunes dentro de las redes. El hub en realidad es parte del concepto de repetidor, ¿sí? Particularmente dependiendo del tipo de cableado que se utilizaba hace algunos años atrás. A medida que el cable era más largo y tenía mayor distancia, esa señal que se transmitía por ese medio se atenuaba. Entonces, cada determinada cantidad de metros, lo que había que colocar era un repetidor, que lo que hacía era regenerar esa señal para que la señal pueda ir con la misma fortaleza a una distancia todavía más larga. A medida que se fue evolucionando, se dieron cuenta de que ese repetidor podía llegar a ser un repetidor multipuerto, en donde podía entrar un único cable, ¿sí? Y retransmitir sin ningún tipo de inteligencia, sino que básicamente ser como un difusor de esa señal, la misma cantidad de datos, el mismo contenido a todas las otras bocas que ese repetidor tenía. Y ahí es donde se generó el concepto de hub. Desde el punto de vista de seguridad, un hub no tiene ningún tipo de inteligencia, es decir, no tiene la capacidad como la que puede tener un switch o la que puede tener un router, independientemente de que estén en capas diferentes, de poder direccionar tráfico en base a una variable. Sí, acá no hay variables, sino que lo que entra por un lugar sale por el resto. Desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de lo que es el monitoreo de tráfico, cuestión que vamos a mencionar quizás cuando veamos el tema de switch y demás, esto obviamente es abominable, porque sin ningún tipo de esfuerzo, un intruso que esté en la misma red donde hay un hub puede de forma totalmente pasiva capturar todo el tráfico que circula dentro de lo que es el hub. Y obviamente todo el tráfico que intercambian las máquinas, los dispositivos que estén conectados a ese hub. Y digo de forma pasiva porque en realidad lo único que tiene que hacer es colocar su placa en modo monitor. Esto básicamente lo que hace es alterar algunos bits de la placa de enlace de datos para que la MAC address asociada al equipo del intruso que está tratando de monitorear datos se ponga en modo monitor o modo promiscuo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad va a subir al resto de las capas todos los paquetes que pasen por esa placa. En el caso en que no esté en modo monitor, lo único que hace es subir al resto de las capas los paquetes que tengan como destino su propia dirección MAC address, ignorando el resto de los paquetes. Pero claramente en estos casos, cuando está en modo monitor, lo que hace es capturar absolutamente todo y subir todo el resto de las capas. Después se encargará mediante un software de codificación de tráfico como Wireshark, ¿sí? Por mencionar solamente uno, de decodificar todo el tráfico que ahí fluye. Bien, resumiendo entonces, la capa de aplicación es la capa más alta, ¿sí? La que está más con el contacto con el usuario. Obviamente la capa de presentación define la conversión de datos. Acuérdense, acá estábamos hablando de lo que era compresión, formato y cifrado. La capa de sesión establece sesiones, ¿sí? Sincroniza esas sesiones. La capa de transporte define las direcciones y los nodos y el intercambio de mensajes. Particularmente esto lo hace a través de protocolos dentro de esta capa. Y acá es donde básicamente dentro de esos datos se encuentran los segmentos, ¿sí? Y dentro de los encabezados y los tails o las colas del paquete van a encontrar chequeos de integridad a través de CRCs o en este caso puertos, orígenes y destinos asociados a los diferentes protocolos que maneja esa capa. La capa de red define el direccionamiento jerárquico, es decir, cómo se rutean los paquetes dentro de la red, agregando acá, en este caso, el concepto de paquetes que van a tener en su encabezado, ¿sí? Direcciones IP origen y direcciones IP destino. La capa de enlace de datos define aquellos protocolos que de alguna manera son necesarios para transmitir y recibir el tráfico a través de la red, es decir, le va a brindar servicios al medio, ¿sí? Al medio por el cual van a ser transmitidos, a la capa física. Y acuérdense que acá tenemos el Logical Link Control, ¿sí? Que es una subcapa que se va a encargar de todo lo que es las comunicaciones, y después de la propia MAC address, de la propia hardware address que va a tener cada uno de sus equipos. Acá el concepto es el de frames, ¿sí? Los frames van a tener en su encabezado la dirección MAC address origen, la dirección MAC address destino, y en el tail algunos otros datos entre los cuales van a tener el código de redundancia cíclica. Y por último tenemos la capa física, que es la que se va a encargar de definir las conexiones y aquellas disposiciones para la transmisión del tráfico, tanto alámbricas como inalámbricas. Bien.
Bien, múltiples veces mencionamos la palabra protocolo durante la explicación del modelo OSI. Puntualmente, ¿qué es un protocolo? De alguna forma, más allá de todos los ejemplos que pusimos, son reglas de comunicación. Este concepto de protocolo es aplicable no solamente a la intercomunicación de redes, sino que es aplicable también al intercambio documental que puede llegar a tener un país a través de su cancillería con otro, a el procedimiento y a las reglas que alguien tiene que seguir al momento de realizar determinada tarea en un ámbito profesional. Es decir, hay múltiples ejemplos, pero claramente son reglas de comunicación, y estas reglas de comunicación aplicadas a dispositivos lo que proveen son de las reglas y pasos que tienen que seguir. Cada uno de los que siga estas reglas y pasos va a tener la posibilidad de establecer una comunicación. Y cada uno de que se desarrolle un protocolo siguiendo esas reglas y pasos va a hacer que ese protocolo sea funcional, interoperable y compatible. Particularmente dentro de lo que son los protocolos que acabamos de mencionar nosotros, entre los ejemplos que hay, brindan formato para datos, brindan control de tiempos de transmisión, control de flujo, es decir, la velocidad y el flujo de transmisión, y obviamente el control de errores. Por ejemplo, el protocolo TCP, que el control de flujo lo que permite es medir, ¿sí?, la cantidad de errores que hay durante una transmisión en base a la velocidad a la que estos datos se transmiten, es decir, el flujo, y permitirle al otro extremo, por ejemplo, el extremo que recibe los datos, que si la cantidad de errores de recepción que tienen son muy altos, solicitarle que el flujo de información que le envíe sea menor para que la probabilidad de ocurrencia de un error también lo sea, y de esta forma tener una comunicación mucho más efectiva. Dentro de lo que es el modelo OSI mencionamos varias veces, justamente cuando hablábamos de la capa de transporte, cuando hablábamos de la capa de red, cuando hablábamos de la capa de enlace de datos, que cada una de esas capas agregaba datos, ¿sí? Y mencionábamos algunos ejemplos. Pero particularmente ese concepto tiene que ver con un proceso, que es el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. El proceso de encapsulamiento obviamente se da en modo descendente, desde lo más alto a lo más bajo del modelo OSI, en donde cada una de las capas va a ir agregando datos a medida que le toque su turno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en particular, pero quizás lo más representativo del concepto de encapsulamiento se dé a partir de la capa de transporte hasta la capa de enlace de datos. Particularmente en la capa de transporte vamos a hablar del concepto de segmentos, ¿sí?, que básicamente están a cargo de los protocolos que están dentro de la capa de transporte como TCP y UDP, y el ejemplo más representativo del dato que contendría un segmento, por ejemplo, en su encabezado, además del dato que transmite, obviamente, tiene que ver con los puertos. En el caso de la capa 3, vamos a hablar de paquetes o datagrama. Ese es otro tema, otro concepto a tener en cuenta, porque lo pueden ver de diferentes maneras dentro de lo que es el enunciado de una pregunta o de la bibliografía. Pero es exactamente lo mismo. ¿Qué va a manejar el datagrama? Dentro de su encabezado, direccionamientos, en este caso los protocolos de la capa propia. Por ejemplo, IP, direcciones IP origen, direcciones IP destino, IPv4, IPv6, etcétera, etcétera. A nivel de la capa de enlace de datos vamos a estar hablando de frames, ¿sí? Particularmente estos frames lo que van a estar agregando tienen que ver con las direcciones de hardware, ¿sí?, la placa de red origen, la placa de red destino. Y por último, obviamente, esa placa que le brinda servicios al medio físico transmite en bits. Acá tienen algunos datos, algunos ejemplos. Por ejemplo, la capa propia de aplicación es la data propiamente dicho. Por lo tanto, en este caso es el dato en estado puro, en la capa más cercana al usuario, que puede llegar a ser, por ejemplo, digamos, una imagen, ¿sí? La capa de presentación, dependiendo del tipo de formato, va a darle justamente formato, JPG, por ejemplo, ¿sí?, PNG, por ejemplo, compresión, que también de alguna forma va a estar dado en el tipo de formato, y después veremos si agrega algún tipo de variable relacionada con el cifrado. La capa de sesión, propiamente dicha, mantiene, recuerden, la sincronización y la comunicación de sesiones entre los diferentes hosts. Ahí vamos a tener protocolos como RPC, entre otros. La capa de transporte, acá van a agregar el concepto de segmento. En la capa de red van a agregar el concepto de paquete o datagrama. En la capa de enlace de datos se va a agregar la dirección origen de la MAC address y la dirección destino de la MAC address. Y por último, todo eso se va a transformar en bits y va a ser transmitido a través de los
medios. Acá tienen, por ejemplo, lo que sería la comunicación de capa y el tipo de unidad de intercambio. ¿Sí? Muchas veces ese concepto de paquete, frame, bit, segmento se llama unidad de intercambio. Básicamente la pueden ver en la unidad de intercambio de la aplicación, lo que es el Application Data Unit, lo que es en la capa de presentación el Presentation Data Unit, lo que es en la capa de sesión el Session Packet Data Unit, perdón, lo que es en la capa de transporte el Transport Packet Data Unit, y donde va a cambiar el nombre, sé que va a ser un poquito más de esfuerzo para recordar, tiene que ver con la capa de red, paquete o datagrama, acuérdense, y en el Data Link o en la capa de enlace de datos van a tener los frames. Y por último, los bits. En caso de inverso, es decir, cuando este tráfico, estos bits son recibidos por el otro extremo, en este modelo lo que hace es el proceso de desencapsulación. Es decir, la capa física obviamente recibe los bits. La primera capa que va a encontrar es la capa de enlace de datos. ¿Qué datos va a tomar la capa de enlace de datos? La dirección MAC address, en este caso origen y destino, que está embebida dentro del frame. La capa de red, una vez que la capa de enlace de datos le brinde la información, va a tomar del encabezado que corresponda y del tail que corresponda la verificación de integridad del CRC para verificar que el paquete sea íntegro. Si no es íntegro, obviamente lo va a descartar y le va a pedir ayuda a la capa de transporte para lo que sería la retransmisión, si es que el protocolo lo soporta. Y la capa de red en este caso va a chequear la dirección IP. Ese tráfico, ese paquete va a ir a la capa de transporte, donde en realidad la capa de transporte se va a encargar de ver lo que a ella le corresponde, que es la información que está dentro del segmento. En este caso, el Transport Packet Data Unit. Y ahí va a poder ver el puerto origen y el puerto destino, ¿sí? Del cual viene la comunicación. La capa de sesión verá lo suyo, la capa de presentación se encargará de ver qué tipo de formato, qué tipo de compresión tiene, y obviamente le va a brindar por último el servicio a la capa de aplicación, que va a ser la encargada de alguna forma de representar estos datos a través de la aplicación hasta llegar al usuario. Ahí tienen algunas reglas como para tener en cuenta de lo que es ejemplos del Application Packet Data Unit, si quieren, como para poder tener alguna referencia, digamos, a lo que yo les dije. Vuelvo a repetir, como repetí en varias oportunidades. Pocas veces van a haber preguntas dentro del examen en donde se les consulte qué significa una sigla. La gran mayoría de los casos, ustedes van a ver la sigla, y además de ver la sigla van a ver lo que significa la sigla. O sea, en el único caso donde no la van a ver es en donde les pregunten justamente qué significa una sigla. Pero si ustedes ven una sigla en un enunciado, por ejemplo, van a ver al lado de ese enunciado lo que significa la sigla entre paréntesis. Bien, hablamos de tipos de comunicación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que era la capa de transporte? Y particularmente hablamos de lo que era duplex y full duplex, donde se puede enviar y transmitir información al mismo tiempo, un diálogo telefónico tradicional. Half duplex, una comunicación que si bien es bidireccional, no se puede realizar al mismo tiempo, por ejemplo, el radio de onda corta. Y en el caso de simplex, que son las comunicaciones que pueden ir solamente en un sentido. Y en, obviamente, único sentido y no al mismo tiempo. Por ejemplo, la televisión. Bien, vamos a hacer una especie de cambio de hoja. Hasta acá vimos todo lo que es modelo OSI. Repasando, vimos sus capas, vimos el concepto de protocolo, vimos el concepto de encapsulamiento y desencapsulamiento, sabemos qué es el modelo OSI, sabemos qué función cumple cada una de sus capas, y obviamente sabemos todos los elementos y conceptos que lo rodean. Ahora vamos a hablar un poco de conceptos separados y variados que en realidad ya se complementan con los conceptos de Internet Working. Particularmente muchos de estos son simples, como el caso de tipo de redes. Vamos a hablar de conceptos de cableado, vamos a hablar de métodos de acceso al medio, vamos a hablar de protocolos y después vamos a hablar de dispositivos. Cuando vayamos a hablar de dispositivos vamos a mencionar al hub, al switch, al router y después vamos a seguir hablando de dispositivos, pero ya vamos a hablar de algunos conceptos de seguridad asociados a esos dispositivos. Por ejemplo, firewalls, IDS, IPS, redes inalámbricas, métodos de acceso remotos, VPNs y demás.
Hasta acá, como ven, viene siendo una ensalada de conceptos. Claramente es así, ¿sí? De hecho, es el dominio más largo de todo el cuerpo común del conocimiento y esto lo pueden ver, no solamente en los slides, porque obviamente es el dominio que más slides tiene, el que quizás más tiempo vaya a llevar, sino también en los libros. Agarren el libro que agarren, van a ver que el dominio de telecomunicaciones suele ser siempre uno de los más grandes. Obviamente suele ser un dominio que quizás sea dinámico respecto de muchos otros, porque justamente es donde más evolución y cambios se palpan, ¿sí? Por ejemplo, yo rendí el examen 6SCP en el año 2004, ¿sí? Imagínense que en aquel momento las redes inalámbricas no tenían el protagonismo que tienen hoy. Por lo tanto, si bien se mencionaban, obviamente no se profundizaba tanto como a lo mejor puede profundizarse hoy. Lo mismo pasaba con el concepto de VPNs y algunos otros aspectos. Y claramente va a seguir pasando con la evolución de los años. Es un dominio al cual sí, desde el punto de vista de el enfoque del alumno, siempre se le critica la gran cantidad de conceptos que, bueno, muchas veces se hacen difíciles de manejar, sobre todo con la gran cantidad de contenido que tiene esto. Pero bueno, vamos a tratar de ver algunas cuestiones simples en los slides que vienen a continuación. Vamos a hablar de redes, ¿sí? Existen distintos tipos de redes y obviamente uno de los primeros enfoques que le vamos a dar es cuánto abarcan esas redes, es decir, cuál es su expansión en cuanto a esas redes. Existen redes que son locales, lo que típicamente mencionamos como la Local Area Network, la LAN. La LAN generalmente está asociada a un direccionamiento IP reservado, privado, ¿sí? Y obviamente a una serie de protocolos que en algunos casos son particulares de este propio tipo de redes. Tenemos redes que después son más amplias, pero no necesariamente llegan a ser a redes Worldwide Area Network, sino que son redes que se denominan Metropolitan Area Network. No son redes muy populares, por lo menos hoy, sí lo eran hace un tiempo atrás, pero sí, por ejemplo, con esto que les dije de la dinámica de redes inalámbricas, en lo que es WiMAX, que es el protocolo de redes inalámbricas de larga distancia, obviamente se vuelve a generar el concepto de MAN, de Metropolitan Area Network. Después tenemos la Campus Area Network, ¿sí? Es un concepto quizás ya obsoleto. Más allá de esto, se utilizaban los campus, donde había generalmente un doble anillo de fibra, que utilizaba FDDI, era redundante, era de alta velocidad. Después tenemos las populares Wide Area Network, ¿sí? Que básicamente conjuntamente con la LAN son las dos más conocidas. Y después tenemos algunos otros tipos de redes muy particulares, muy especiales. Por ejemplo, lo que es la Storage Area Network. La Storage Area Network tiene que ver con el almacenamiento y la posibilidad de que un dispositivo de red tenga una función específica que sea la de almacenar información. Después tenemos algunas redes particulares relacionadas con las redes inalámbricas, pero personales, ¿sí? Que se llaman Wireless Personal Area Network. ¿Qué es una Wireless Personal Area Network? En este momento, mientras yo estoy grabando este contenido, yo tengo establecida una Wide Personal Area Network. Porque tengo unos auriculares Bluetooth inalámbricos que incluyen el micrófono, que están conectados a la computadora a través de Bluetooth. Y tengo, ¿sí?, un pasador de diapositivas Bluetooth, un presentador de diapositivas Bluetooth también conectado a la misma computadora. Es decir que entre los auriculares y el micrófono inalámbrico que llevo puesto, más mi computadora, más el presentador, hay establecido una Wireless Personal Area Network. Por supuesto, el protocolo que estoy utilizando es 802.5, que en este caso se denomina Bluetooth. Y obviamente tiene un alcance limitado. ¿Sí? Este alcance va a estar de alguna manera limitado por el protocolo propiamente dicho y por la clase del protocolo, ¿sí? Clase 1, 2 o 3 en el caso de Bluetooth, después la vamos a ver, pero también va a estar limitado por la serie de obstáculos que pueda llegar a encontrar. Pero si bien no son muy populares y mencionadas, en realidad las vemos diariamente, ¿sí? Cada vez que conectamos nuestro dispositivo, auriculares inalámbricos, para poder visualizar la TV, en el caso de que estemos estableciendo una comunicación vía Bluetooth con una impresora, en el caso de que estemos estableciendo una comunicación y transferencia de datos entre un celular y una computadora, ahí tenemos una Wireless Personal Area Network, o PAN, como a veces se les dice, Personal Area Network.
Bien, dentro de las tecnologías LAN vamos a hablar un poco de lo que es el cableado, ¿sí? Obviamente todos los puntos que vamos a tocar ahora claramente ya los pueden empezar a ubicar en las diferentes capas del modelo OSI que vimos. Es obvio que esto lo vamos a ubicar directamente en la capa física. Yo les hablé que dentro de lo que es la capa física del modelo OSI existen dos tipos de comunicación bien distintivos, aquellos que están asociados a medios alámbricos y aquellos que están asociados a medios inalámbricos. Obviamente por ahí van a ir bits, después dependerá del medio, qué serán esos bits, si serán haces de luz modulada, si serán impulsos electromagnéticos, si serán microondas, etcétera, etcétera. Particularmente el típico cableado, más bien conocido como par cruzado o par trenzado, es uno de los elementos más representativos de lo que es el cableado inalámbrico. Existen diferentes categorías, más allá de que las categorías no son tenidas en cuenta dentro del examen, no se preocupen demasiado por eso, aunque lo van a ver en la bibliografía. Es importante entender que este tipo de cableado está compuesto por dos cables de cobre que están entrelazados entre sí unos con otros, con una estructura particular en ese entrelazamiento, si no es una distancia dispar y desigual, sino que está claramente estructurado de una manera predeterminada justamente para reducir así la posible interferencia. ¿Por qué? Porque este tipo de medios, claramente, tienen una dificultad y es que son pasibles de ser interferidos por otros elementos. Y esa interferencia puede tanto afectar desde la óptica de seguridad como así también afectar desde la óptica de la funcionalidad, es decir, de la calidad de la transferencia de datos. Existen dos tipos, los que se conocen como shielded o blindados, ¿sí? Shielded Twisted Pair sería la traducción del primero, y no blindados, ¿sí? Unshielded Twisted Pair. Los Unshielded Twisted Pair, que básicamente es el típico cableado UTP en la jerga, sirven para lo que son conexiones LAN que sean básicamente indoor, ¿sí? Que estén dentro de un edificio. Y los shielded típicamente se utilizaban mayormente para poder establecer la comunicación de una LAN, pero de un edificio a otro, por ejemplo, transportando ese cable a la intemperie, al aire libre, ¿sí? Obviamente el hecho de que estén blindados hace que se reduzca más la posibilidad de interferencia, pero obviamente no quita que esto ocurra. Ahí tienen un ejemplo de cómo está el outdoor jacket, que básicamente suele ser un recubrimiento plástico, y los diferentes pares de cobres entrelazados entre sí. Los tipos de categoría que hay dentro de lo que es el cableado no blindado disponible van de la 1 hasta la 7, ¿sí? Con algunas subcategorías, por ejemplo, como la categoría 5, van a encontrar a veces la categoría 5E, pero lo importante a tener en cuenta es, por ejemplo, la categoría 1 solamente permite la transmisión de voz, se utiliza para lo que es el cableado telefónico típico de las redes analógicas telefónicas, no soporta la transmisión de datos. La categoría 2 permitía una transferencia de velocidad de hasta 4 megas. Y se utilizaba típicamente en arquitecturas que tenían que ver con token ring, ¿sí? Particularmente en este caso de IBM. La categoría 3, muchos de ustedes la han visto, algunos otros no, pero era un tipo de cableado que permite una velocidad de 10 megas. Después esto evolucionando, tenemos la categoría 4, también con token ring, en este caso hasta 16 megas. La categoría 5, que quizás es una de las más populares, que permite la transferencia hasta 100 megas. La categoría 6, ¿sí? Hasta de 1000 a 10 GB, y la categoría 7, 10 GB particularmente. No creo que encuentren preguntas que tengan relación con esto. Sí, lo más importante a tener en cuenta acá es el hecho del tipo de cableado, cómo está conformado y cuáles son sus pros y cuáles son sus contras. Dentro de las contras tenemos la interferencia. Hoy quizás esto no sea tan popular, pero existían hace algunos años atrás, de hecho todavía se puede reproducir este escenario, dispositivos que permitían a cierta distancia física del cable poder alterar, ¿sí?, la disponibilidad de los datos, porque obviamente podían afectar con una interferencia fuerte y evitar que esos datos lleguen en la manera en la que tenían que llegar, afectando la disponibilidad, o bien tratar de obtener información de la transmisión sin necesidad de literalmente, entre comillas, pinchar el cable. Es por eso que, por ejemplo, algunos tipos de cableado generalmente asociados a instituciones militares cumplían con los estándares que se conocen como Tempest, ¿sí? Tempest permite la
el endurecimiento de distintos tipos de elementos para que de alguna manera puedan soportar algunas exigencias que no están accesibles a los dispositivos del día a día. Por ejemplo, notebooks que pueden funcionar bajo temperaturas bajo cero o en elevadas temperaturas, que pueden soportar distinto tipo de resistencia al agua, ¿sí? Distinto tipo de profundidad, distinto tipo de presión. Pueden tener controles para la protección del medio magnético o mecánico, para evitar que esto pueda ser afectado por el frío, por las vibraciones, por un montón de elementos. De hecho, en múltiples películas podemos llegar a ver distintos tipos de notebooks que se utilizan, por ejemplo, en ambientes bélicos, que están capacitadas para poder soportar exigencias tanto climáticas como de uso muy fuertes. En este caso también, ese tipo de tecnología Tempest también se traduce al cableado, en donde el cableado, por ejemplo, UTP, era colocado, pasado a través de distintos canales, ¿sí? Canales obviamente cerrados en tubos, que lo que hacía era presurizar ese tubo y tratar de, primero, evitar que haya emanaciones electromagnéticas que puedan ser captadas por estos dispositivos y que si ante algún acceso o alguna rotura de ese canal que persiga, por ejemplo, afectar la disponibilidad o robar datos a través de la captura de emanaciones electromagnéticas, lance una alarma por la rotura de presión de presurización y de esa forma se pueda detectar algún tipo de intrusión y se pueda tomar alguna medida. Por supuesto, eso es raro verlo hoy en día. Quizás esto ya tenga unos años. El concepto del Tempest todavía sigue vigente como concepto en sí mismo, ¿sí? Porque aplica hasta a los vehículos, hasta la ropa, como hasta los elementos informáticos, pero obviamente dentro de lo que es el tipo de cableado es el ejemplo más representativo. Bueno, el Gillette STP, el Gillette, perdón, Twisted Pair, obviamente es un medio blindado, como les dije. A ese chaqueta, ¿sí? Plástica se le va a sumar adicionalmente un recubrimiento, ¿sí? Que va a permitir blindarlo, y dentro de ese blindaje adicional van a estar los pares de cable cruzados. Agrega protección, pero no hace inmune esto a la interferencia de radiofrecuencia y electromagnética. Ahí tienen un ejemplo claramente de ese overall shield que ustedes están viendo, que es el que no estaba presente en el gráfico anterior, que es el que brinda ese blindaje, ¿sí? Y dentro de los pares también tienen algún tipo de blindaje adicional. Bien, después tenemos dentro de los cableados alámbricos, por supuesto, el cable coaxial, ¿sí? Compuesto claramente por un solo cable de cobre y toda una protección cilíndrica plástica, además de la protección de alguna manera plástica del recubrimiento del cable, que obviamente lo que hace es que sea más resistente a las interferencias electromagnéticas que los que son los cableados UTP o STP. En este caso es un cableado que, bueno, sigue siendo claramente popular. Muchos de nosotros lo tenemos en nuestros domicilios, tanto para la conexión a internet como para la recepción del cableado, del servicio de cable. Existen dos grupos, los 10 base 2 y los 10 base 5. Esto básicamente va a hablar de la cantidad de ohmios que tiene cada uno y obviamente la cantidad de distancia que soporta cada uno conjuntamente con su velocidad. Y después vamos a dividir estos grupos en lo que son los métodos de transmisión. El baseband tiene la posibilidad de tener un solo canal por cable y el broadband, su nombre mismo lo indica, tiene la capacidad de tener más de un canal por cable. Acá tienen un ejemplo de lo que es el recubrimiento cilíndrico, ¿sí? Y el conductor, ¿sí? El conduction core, que básicamente es el cobre que transmite finalmente la información, recubierto por ese PVC o teflón de alguna manera que se hace de aislamiento, más un blindaje adicional, además de lo que es el recubrimiento del cable. Son igualmente propensos a tener, ¿sí?, interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, pero obviamente son más resistentes a estas que los que son el STP y el UTP. En tercer lugar tenemos dentro de los medios cableados, claro está, a la fibra óptica. Independientemente de la composición y la forma de transmisión, este tipo de medios de cableado es uno de los más representativos de cableados de alta velocidad. Claramente este tipo de cableados no lo vemos en una red LAN, ¿sí?, sino que lo vemos generalmente asociado a redes de backbone, ¿sí?, a básicamente canales
de comunicación centrales. Puntualmente tiene altas velocidades, ¿sí? Y obviamente tiene la capacidad de ser bastante diferente a todo lo que es el cableado anterior, ¿sí? El cable coaxial, el SDP o el UTP. ¿Por qué? Porque particularmente transmite haces de luz modulado a través de sus fibras y es resistente a las emanaciones, mejor dicho, a las interferencias electromagnéticas. Tiene desventajas. En cuanto a las desventajas podemos mencionar su fragilidad y la dificultad de trabajo con este tipo de cableados, ¿sí? Pero independientemente de esto, es un cableado muy confiable utilizado en redes de vacuum que es inmune a las interferencias electromagnéticas y que por supuesto forma parte de los cableados inalámbricos. Ahí tienen el ejemplo en el gráfico donde pueden ver el material de refuerzo que lo recubre, ¿sí? La envoltura obviamente de PVC, el revestimiento y el núcleo particular que es quizás el lugar más sensible a través del cual se transmiten esos haces de luz moduladas. Algunas cosas curiosas, por ejemplo, en algunas experiencias en universidades se ha trabajado en aplicar, por ejemplo, cifrado a través del medio de transmisión y particularmente me refiero a la fibra óptica. En ese núcleo, y a partir del vidrio que usa para transportar esas luces moduladas, esas señales de luz moduladas, se insertaban pequeños fragmentos, ¿sí?, de diamante que lo que hacían era desviar ese haz de luz, ¿sí?, esa señal de luz modulada, en diferentes formas. Dependiendo de cómo estén ubicados esos fragmentos, la información se podía transmitir. Si algunos de esos fragmentos se movían, ¿sí?, la información ya no se podía transmitir. Y además, si alguien tenía la capacidad de poder interceptar esa información, obviamente esa información iba a ir cifrada dependiendo cómo los fragmentos de diamante que estén dentro de esa señal de luz impacten y obviamente permita la transmisión. Además de los medios alámbricos tenemos algunos otros que son importantes, que son aquellos que están dentro de lo que son los medios inalámbricos, ¿sí? Hoy son muy populares, pero en realidad todo esto comenzó hace mucho tiempo atrás con los medios inalámbricos infrarrojos. Particularmente el medio inalámbrico infrarrojo, no sé si muchos de ustedes recordarán o no, los tenemos disponibles en cada uno de los controles remotos de nuestro televisor, claro está, y ustedes pueden ver que obviamente la distancia suele ser un problema y algo que claramente tienen como particularidad es la necesidad de tener una línea de vista. Soporta cortas distancias y requiere línea de vista. La velocidad de transferencia es muy acotada y más allá de los controles remotos, si se acuerdan, hacen memoria, y el que no recuerde porque no los ha visto, puede recurrir a internet a visualizar aquellos dispositivos, o como se denominaban en aquel momento, los famosos PDA, ¿sí?, los asistentes personales como por ejemplo, una Palm, que venían con un puerto infrarrojo. Las notebooks también venían con puertos infrarrojos y uno tenía que colocar el PDA muy cerca del dispositivo con línea de vista puerto infrarrojo contra puerto infrarrojo para hacer esa transferencia de datos. Por ejemplo, recuerdo que se podían sincronizar contactos, sincronizar calendario, transmitir algunos documentos. Apenas se perdía la línea de vista, eso obviamente hacía que la transmisión se corte, y si se alejaba un dispositivo del otro a una cierta distancia, que era por cierto muy corta, se perdía por supuesto la posibilidad de establecer la comunicación. Pero ese protocolo, ¿sí?, así con las limitaciones que básicamente lo menciono, fue muy útil en su momento, todavía sigue siendo muy útil para otras cuestiones, como la televisión por ejemplo, y controlar otros dispositivos electrodomésticos, dio lugar a lo que es el protocolo Bluetooth, ¿sí? El protocolo Bluetooth, básicamente 802.5, ese es el estándar básicamente que lo abarca, tiene más capacidades que el protocolo infrarrojo. Claro está, las particularidades que tiene justamente es que permite la transferencia de datos a mayor nivel de distancia, dependiendo su tipo de clase, de categoría, y obviamente no requiere línea de vista. En este caso hacemos referencia a lo que mencionábamos hace un rato cuando hablábamos de las Wireless Personal Area Network, ¿recuerdan? En este caso el protocolo estrella de ese tipo de redes suele ser Bluetooth. Este protocolo está diseñado dentro de lo que es la transmisión de radiofrecuencia en lo que es 2.4 GHz. Vamos a volver a referirnos al 2.4 GHz cuando hablemos de redes inalámbricas tradicionales. Pero dentro de lo que es Bluetooth, obviamente existen tres clases. Las clases lo que van a hacer es limitar el nivel de distancia, ¿sí?, a menor potencia,
a mayor clase, menor potencia y alcance. Particularmente lo que tenemos es la clase 1, tiene 100 metros de distancia, la clase 2 tiene 25 metros de distancia y la clase 3 tiene 1 metro de distancia. La gran mayoría de dispositivos que hoy se pueden conseguir en el mercado son clase 1. Pero esto era más popular hace algunos años atrás cuando esta tecnología empezó a evolucionar, cuando este protocolo empezó a evolucionar y los dispositivos se dividían más en esas clases, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de función en donde estaba implementado el protocolo Bluetooth, la clase que estaba asociada. Hoy claramente el costo que tiene esto es muy, muy ínfimo, por lo tanto ya las clases que vamos y estamos manejando tienen que ver con clase 1 y de hecho el protocolo, ya no recuerdo ahora por qué versión va, creo que la 4.0 si mal no recuerdo, maneja transferencias de datos mucho más altas que las que manejaban en aquel momento y por supuesto se puede llegar a extender muchísimo la distancia de alcance que puede llegar a tener algunos de estos dispositivos. Recuerdo no hace mucho tiempo atrás, yo tuve la oportunidad de estudiar bastante este protocolo y por ahí por el 2005, 2006 si mal no recuerdo, se había desarrollado una prueba, ¿sí? Que tenía que ver con lo que se denominaba Blue Sniper. Era un esqueleto de un rifle al cual se le había colocado una antena direccional, Yagi, particularmente que tenía obviamente la capacidad de analizar las radiofrecuencias de 2.4 GHz y permitía alcanzar dispositivos Bluetooth mucho más allá de la distancia para la cual la clase correspondía. Entonces mostraban cómo a lo mejor a 500, 600, 800 metros o más podían llegar a extraer información de un dispositivo Bluetooth sin que ese usuario se dé cuenta. Por supuesto que necesitaba en ese caso la antena tener cierto nivel de dirección y obviamente cierto nivel de potencia para poder lograr ese objetivo, pero bueno, fue los primeros pasos a lo que hoy conocemos como otro tipo de versiones de Bluetooth, donde tiene mayor alcance, mayor potencia, mayor velocidad de transferencia de datos. Bien, no quiero dejar de mencionar los protocolos de redes inalámbricas, particularmente que están asociados a lo que es el protocolo 802.11. Protocolo 802.11, que es el que conocemos como protocolo de redes inalámbricas o muchas veces entre amigos Wi-Fi, tiene una evolución, ¿sí? Que arranca hace varios años atrás con el protocolo 802.11 propiamente dicho. Este protocolo ha ido evolucionando a distintas versiones. La versión a la que primero evolucionó es el protocolo 802.11a, que tenía la particularidad de transmitir información a una radiofrecuencia de 5 GHz. Esa banda particularmente, no en todos los países del mundo es una banda abierta, como 2.4 GHz. 2.4 GHz es una banda abierta en la gran mayoría de los países del mundo, pero 5 GHz en algunos países del mundo es una banda licenciada. En este caso particular, ese estándar que transmitía 5 GHz tenía la capacidad de transmitir aproximadamente a unos 54 megas. No era el throughput real, claramente, porque en el momento de implementar iban a empezar a jugar el tipo de dispositivo que recibe, el tipo de antena, los obstáculos que puedan existir en la comunicación y demás, pero más o menos el estándar definía 54 megas. Después esto evolucionó al más popular de todos, que fue en su momento el 802.11b, que tenía la capacidad de transmitir a 2.4 GHz adicionalmente y que tenía una velocidad de 11 megas. Después esto evolucionó a 802.11g, que llevó la posibilidad de que siguiendo la radiofrecuencia de 2.4 GHz se pueda transmitir datos a 54 megas. Esto evolucionó a 802.11n, ¿sí? Que obviamente permite e implementa mayores distancias y velocidad, y hoy básicamente estamos ante el estándar 802.11ac. 802.16 es WiMAX, un protocolo de conexión inalámbrica para infraestructuras de larga distancia. Hace un rato hablábamos de las Metropolitan Area Network y hacemos mención a que las Metropolitan Area Network hoy se implementan a través de las infraestructuras de redes inalámbricas para largas distancias. Y por supuesto, también dentro de los protocolos de radiofrecuencia tenemos a Bluetooth, que es 802.5 y del cual ya hablamos hace unos instantes.
Dentro de estos protocolos también podemos mencionar algunos otros que son muy populares. Por ejemplo, lo que se llaman RFID. ¿Sí? Si bien RFID es una funcionalidad, básicamente es la identificación a través de radiofrecuencias, es la implementación de este protocolo para la identificación de distintos elementos, claramente los vemos diariamente. ¿Sí? Cuando vamos, por ejemplo, por la autopista y tenemos la posibilidad de tener un telepeaje delante, estamos hablando de una identificación por radiofrecuencia, ¿sí? De una etiqueta que básicamente tiene una antena y que tiene un chip que almacena información. Cuando ese chip o esa etiqueta propiamente dicho es sometido al estímulo que le da el lector, que es el que básicamente está instalada en la estación de peaje, transmite, activando la antena por supuesto, la información que está contenida en ese chip hacia el lector que está en la estación de peaje, y dependiendo si ese telepeaje está habilitado, está pago y corresponden los datos, va a abrir o no va a abrir la barrera. Por ejemplo, en el caso de lo que es algo más del día a día, que tiene que ver con el transporte, la tarjeta SUBE, ¿sí? Básicamente también estamos hablando ahí de una radiofrecuencia, ¿sí? No de una ultra alta radiofrecuencia como el caso del telepeaje, pero un poco el objetivo es el mismo. La tarjeta tiene una antena, tiene un lugar donde almacena información. Son pasivas, porque básicamente no están activas, sino que se activan ante el estímulo del lector, por eso requieren de que se sometan a cierta cercanía con el lector, que básicamente tiene la función de activar y obviamente pedir que se transmita la información contenida en ese chip. Y también las tenemos de contacto y de no contacto, es decir, algunas tarjetas que requieren de apoyarse dentro del lector, ¿sí? Claramente no es el telepeaje, imagínense lo que sería, y otras que sí, de alguna manera, pueden llegar a transmitir información a cierta distancia. En el caso del telepeaje, una distancia mayor. En el caso de lo que es algunas otras tarjetas como las de identificación para la apertura de molinetes o la apertura de puertas, a una cierta distancia, unos 11 centímetros, unos 20 centímetros, quizás en el mejor de los casos. Con esto tengo un caso curioso, por ejemplo. Hace no tanto tiempo atrás se analizó cómo se implementaba esta tecnología en lo que eran las tarjetas de identificación, justamente para lo que es la apertura de molinetes y puertas. Y claramente se identificaron distintos tipos de problemáticas. Pero una de las problemáticas que se identificó era que la implementación no validaba, ¿sí? Es decir, el protocolo y la forma en la que estaba implementada en la tarjeta la información no validaba a qué lector la transmitía. Es decir, que la tarjeta de forma pasiva contiene la información y permite ser activada a través de la antena. Pero cuando yo sometía esa tarjeta a cualquier lector, necesariamente iba a ser siempre lo mismo, iba a transmitir la información. No iba a transmitir la información solo al lector autorizado, sino a cualquier lector que lo estimule. Entonces se desarrolló un experimento en donde se emuló el siguiente escenario, ¿sí? Una tarjeta de acceso a un centro de cómputos fue separada en largas distancias y fue colocada una tarjeta autorizada al acceso al centro de cómputos a un celular, ¿sí? Y conectadas entre sí, y a otro celular se conectó el lector del centro de cómputos. Particularmente, ¿cuál fue el objetivo? Tratar de que desde una distancia mucho más amplia a la que la tecnología funciona, se pueda de alguna manera transmitir la información de la tarjeta autorizada al lector del centro de cómputos. ¿Cómo fue esto? Sometieron la tarjeta autorizada del centro de cómputos a un lector no autorizado. Ese lector no autorizado estaba conectado a un celular. A través del canal celular se transmitió a otro celular que tenía una tarjeta no autorizada la información que transmitió la tarjeta autorizada, que fue recolectada por el lector no autorizado. Y una vez que esa tarjeta no autorizada contuvo la información que le transmitió la tarjeta autorizada, se lo pasó al lector autorizado, logrando abrir la puerta del centro de cómputos, transmitiendo la información a través de la red celular a cantidades infinitas de kilómetros, ¿sí? Porque la realidad es que como el medio de transmisión fue la red celular, si uno estaba en China y el otro estaba en Lima, iba a ser exactamente lo mismo. Bien, vamos a hablar de topologías. Particularmente dentro de lo que son topologías de red, vamos a incluir concepto de cableado, el concepto de protocolo y demás. Como ven, va todo complementándose con todo. Particularmente vamos a tener distintos tipos de tecnologías, de topologías, disculpen. Dentro de lo que es la topología más común, vamos a tener la de bus, la de ring, la de estrella, la de árbol, la de malla,
¿sí? La de malla parcial, pero veamos cómo están conectadas unas con otras. La más antigua de todas es la topología de bus. Yo me refería a esta sin haber sido explícito en la referencia, cuando hablaba antes del tipo de cableado y de la atenuación de la señal a medida que el cableado iba extendiéndose en la distancia. Y di lugar al concepto de repetidor, donde básicamente el repetidor tenía la capacidad de regenerar esa señal cuando la distancia de alguna manera lo atenuaba lo suficiente como para no ser funcional. El tipo de cableado al que me refería era justamente esto, donde hay un cable, bus, y todos los medios están conectados directamente a ese bus. Tradicionalmente el tipo de cableado, el tipo de red más común es el tema de Ethernet. Después tenemos una tecnología de anillos. Típicamente esta topología está asociada a lo que es token ring. Hace un poquito hablamos de lo que era el cableado. Y dentro de lo que es el anillo hay varios nodos conectados de forma unidireccional, ¿sí? Al nodo vecino. Cada nodo depende de un token, particularmente, que esto después lo vamos a hablar con mayor tranquilidad, que es el que le va a habilitar la posibilidad de transmitir la información. Pero claramente, tanto en la topología de bus como en la topología de anillo, si se rompe el medio, automáticamente todos los hosts que estén conectados a ese medio fallan. Por lo tanto, si bien es muy simple, de alguna manera no es lo suficientemente segura desde el punto de vista de disponibilidad. La estrella, particularmente, lo que hace es tener todos los nodos conectados a un dispositivo central. De alguna forma es muy popular. Obviamente reemplazó a la topología de bus claramente, porque en este caso se resuelve la problemática de que todos los dispositivos están conectados a un único medio. En este caso, en realidad, cada dispositivo tiene su propio medio y va hacia un dispositivo central, que si bien se transforma en el centro y en el cuello de botella, hace que si falla un medio, no necesariamente todos los hosts que están asociados a esa topología fallen. ¿Por qué? Porque el único que va a quedar sin transmitir o sin recepcionar información es el host al cual le falló el cableado. Tradicionalmente, al igual que lo que es la topología de bus, se usa en Ethernet. Después tenemos la topología de Arrow. Este tipo de topologías en realidad es una topología no muy vista, más bien hasta le diría jerárquica, porque en realidad tiene una estructura jerárquica donde hay un nodo primario y hay un nodo secundario o más de un nodo secundario. Y después de ese nodo secundario puede colgar otro nodo y distintos dispositivos. Y así pueden armar la jerarquía hasta donde ustedes quieren armarla. Pero claramente no es muy funcional. ¿Por qué? Porque para poder comunicarse un dispositivo con otro, lo va a poder hacer en tanto y en cuanto esa jerarquía no lo limite. Por otro lado tenemos la topología de malla o malla parcial. ¿Sí? Obviamente el concepto es el mismo. Acá todos los nodos están conectados entre sí o lo están parcialmente. Ahí es donde está la diferencia entre malla y malla parcial. Claramente hay una alta redundancia y el elemento más representativo quizás que se me ocurre para poner como ejemplo suele ser en este caso justamente un medio inalámbrico, ¿sí? Que tiene que ver con WiMAX. El protocolo de redes inalámbricas de larga distancia utiliza para la implementación la topología de malla. ¿Sí? Claramente el tema de lo que es telefonía celular también lo es. Ustedes cuando están moviéndose, ¿sí? Van conectándose a diferentes antenas y las antenas tienen la capacidad de poder pasar de una a otra sin necesidad, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? De perder conectividad tanto de datos como de voz. ¿No? Eso claramente marca que hay una topología de malla.